Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros, listo para estudiar la palabra de Dios. Seguimos avanzando en nuestro espacio Radio Amanecer en Estudio para hoy. Poder para quienes están siendo salvados. Es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Poder para quienes están siendo salvados. Recuerden, amigos, esta es la lección número 2 del trimestre, cuyo tema general es el mensaje de la cruz, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Quisiéramos también saludar de manera muy efusiva, como siempre lo hacemos, a esa cantidad de personas que dan seguimiento a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquellos que mediante internet sintonizan cada día Radio Amanecer en Estudio. Aquí en cabina saludamos calurosamente a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor de la Cruz, muchas bendiciones. Amén. Recibimos esos saludos, pastor, tanto lo que se dan desde aquí, así como también aquellos que se reciben. Muchas personas en sintonía en diferentes partes. Quiero saludar de manera especial a un ministro evangélico llamado José Arias en Jaina, un amigo nuestro de infancia, adolescencia. Nos encontramos uno de estos días y es una persona también pendiente y atenta, unida con nosotros en los estudios. Así también saludamos a todos nuestros hermanos de la zona 4, pastor. ¿Usted sabe cuál es la zona 4? La zona 4 de la Asociación Central Dominicana es Los Alcarrizos hasta Villa Altagracia, pastor. Okay. Zona 4, ministerial. Así que ya ustedes saben, allá nuestros hermanos de cada uno de los distritos de la zona 4, especialmente nuestro distrito, la gran iglesia Apocalipsis Central, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Sabica, y la iglesia Luz en las Mercedes. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Ya ustedes saben que se les ama y se les quiere. Que Dios les guíe y les fortalezca también en el estudio de la palabra de Dios. Así también quiero saludar de manera especial a Digno Aquino Duarte. Le manda saludos, pastor. ¿Usted sabe quién es Digno Aquino Duarte? Claro que sí, claro. Le manda saludos especiales para él. Por mucho tiempo estuvo militando en la iglesia central de Los Minas. Digno, Dios te guarde. Así es, saludos para él y para su esposa, así como también para toda nuestra gente en el sureste, nuestra iglesia en la Gran Asociación Dominicana del Sureste. Un saludo para ellos, especialmente la administración, el pastor Gabriel Paulino, Milkeli García, así como también al hijo de nuestro querido hermano Digno Duarte, Jonathan Aquino, y al secretario, un amigo que apreciamos, Francis Contreras, junto a su esposa y a sus hijos. Un saludo para esta asociación, pastor, que nos abrigó y también amamos y queremos. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar antes de entrar en detalles en la lección para este día. Padre, te rogamos, es nuestra súplica de todo corazón, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos hablar mediante el Espíritu Santo palabras de crecimiento, de fortaleza, palabras que ayuden a fortalecer la vida de tantas personas que posiblemente tienen ciertas debilidades, que están luchando y que no han podido vencer. Que tu palabra alumbre esos senderos oscuros y que hoy, al escuchar el contenido
del análisis de la lección de escuela sabática enfocado en la Biblia pueda servir de crecimiento para tantas personas que lo necesitan. Dirígenos y guíenos. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Poder para quienes están siendo salvados. Es el tema que estaremos presentando a ustedes en el día de hoy. Y qué bueno es que nosotros podamos enfocarnos en el estudio de la santa palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Y hay que recordar que el sentido de 1 Corintios capítulo 1, el verso 18, es demasiado claro como para no percibirlo. A saber, que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura, decíamos recientemente, para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Eso fue básicamente, pastor, lo que nosotros estamos mirando en el día de ayer, y hoy iniciamos ahora este estudio importante, poder para quienes están siendo salvados. En este momento vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 20 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Estos textos nos ofrecen respuesta a la pregunta que hace la lección en este día. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Es una pregunta muy importante. Lea el primer texto, Pastor Scroggins. Bueno, allí se nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar con él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así nos dice Colosenses capítulo 1, verso 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Noten ustedes que cuando nosotros vemos lo que sucedió con Jesucristo, nos damos cuenta que, contrario a la necedad, lo que se obró en nuestro favor fue la salvación suya y la salvación mía. Jesucristo, haciéndose maldición por nosotros, aceptando la propuesta de tomar nuestro lugar, lo que está haciendo es garantizando que podamos nosotros ser salvos en este día, en esta oportunidad y a lo largo de toda la historia humana, después que vemos y abrazamos el plan de salvación. A la luz de este texto resulta muy sencillo comprender, contrario a lo que podemos ver, el poder de Dios es lo que se ve, lo que se evidencia en esto que Jesús hizo por nosotros, contrario a lo que la sabiduría humana nos puede brindar. No importa cuántas argumentaciones filosóficas, teóricas podamos presentar, inquirir en el conocimiento humano, que al final no nos conducirá a la salvación. Nosotros ahora, al ver a Cristo y al verlo crucificado, realmente la cruz, que es tan contraria para la sabiduría humana, revela necesariamente que Jesús fue nuestra garantía y seguirá siendo nuestra garantía de salvación al tomar nuestro lugar. Aquí entonces necesitamos entender un poquito más cómo este versículo 18 de primera carta a los Corintios capítulo 1 sugiere que los que se pierden simplemente están cosechando las consecuencias de su decisión por mantenerse contrarios al plan de Dios o a lo que Dios mismo le ha ofrecido en el plan de salvación con Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. En la primera cita que estuvimos compartiendo con ustedes de Colosenses 1:20, el apóstol Pablo presenta una de las declaraciones teológicas más profundas del Nuevo Testamento. Tiene que ver con el alcance cósmico y total de lo que es la reconciliación con Dios que logra a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto todavía hay muchas criaturas en el universo que no logran entender cuán grande es el amor de Dios
que entregó a nuestro Señor Jesucristo muriendo en una cruz para la reconciliación de todos. Por eso, la caída de la humanidad en el Génesis no solo dañó el corazón humano, sino que trastornó toda la creación, introduciendo el caos, la enfermedad y la muerte. Por eso, aquí nos encontramos con un pasaje de la Biblia que habla acerca de una restauración universal. Dios no tiene un plan de rescate limitado, no. El sacrificio de Jesús tiene el poder de restaurar lo que es la armonía completa de todo el universo. Entiéndase la tierra, los cielos, todo, devolviendo el orden original al diseño de Dios. Por eso, pastor, cuando nosotros estábamos compartiendo con los oyentes esto de Colosenses 1:20, encontramos que se está haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Esa paz con Dios no se logró mediante una negociación o simple decreto, no, costó la vida y el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la expresión de su cruz hace un fuerte énfasis en una muerte real y un sacrificio sustitutivo. Jesús pagó la deuda del pecado para que la hostilidad entre el Creador y la creación terminara definitivamente. De ahí que se está haciendo un pacto a la reconciliación, tal y como lo enseña Colosenses capítulo 1, el verso 20. Definitivamente el apóstol Pablo presenta una base bíblica muy sólida cuando presenta su afirmación acerca de la perdición de las personas que, citadas en el versículo 19, fíjese cómo ahora el apóstol Pablo cita directamente en el versículo 19 las palabras de Dios en Isaías, específicamente el capítulo 29, versículo 14, que dice: por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esta referencia directa, según la presenta el apóstol Pablo, es el Señor mismo quien está detrás de la destrucción de aquellos que de alguna u otra manera rechazan para su propia perdición, es decir, se destruyen a sí mismos. Aquí la palabra que se usa para hacer referencia a destruir, apolimi, que es lo que significa perecer, destruir, esa reafirmación que se hace tanto en Juan capítulo 10, versículo 10, y que ahora es presentada en el capítulo 1, versículo 19, viene como una referencia directa de esta cita de Isaías, capítulo 29, versículo 14. O sea, la idea es que Dios destruirá lo que ya está destruyéndose a sí mismo desde el principio. Cuando el mismo hombre rechaza la propuesta de Dios, su salvación, considerándolo como locura, como algo no aceptable, no agradable por mi conocimiento, por mi estatus, por quien yo soy, lo que hace es menospreciar y cierra a través del prejuicio lo que es su mayor oportunidad de salvación. Dejar de lado lo que yo tengo, lo que soy, para aceptar la propuesta de salvación, de sustitución, de misericordia que Dios nos ofrece con estas palabras de necedad o de locura para aquellos que se están destruyendo a sí mismos. El apóstol Pedro hace una declaración bien interesante. Usted citaba Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, Pastor Machuque y amigos. Estamos seguros que ustedes estén dando seguimiento a esa declaración donde Pedro dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego añade, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. Aquí el apóstol Pedro presenta uno de los resúmenes más conmovedores de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, explicando el propósito de su muerte y el beneficio directo que recibes hoy en tu cuerpo, en tu vida en sentido general. Es decir, que
Es interesante ver cómo armonizan los autores de la Biblia. Pablo citado en su carta a los creyentes de Colosenses 1:20, y ahora Pedro, capítulo 2, versículo 24, marchan en la misma dirección, resaltando lo que se logró a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no murió por sus propios errores, no, por supuesto. Cargó físicamente con nuestras culpas, con nuestras decisiones equivocadas, con nuestras rebeliones de toda la humanidad allí en la cruz. Jesucristo la cargó, y por eso nosotros podemos vivir ese maravilloso tema de la reconciliación. La expresión llevó nuestros pecados en su cuerpo hace un fuerte énfasis que el castigo judicial que le correspondía al ser humano, que te correspondía a ti y que me correspondía a mí, cayó sobre el Señor Jesucristo. Por eso, el sacrificio no ocurrió para que sigas viviendo igual, apreciado hermano, querido amigo. El texto dice que ahora estás muerto al pecado, lo que significa que el pecado ya no tiene poder legal ni dominio para controlar tus decisiones. La meta en ese sentido es que vivas la justicia de Cristo, es decir, que tu día a día refleje la voluntad, la bondad y el carácter de Dios de forma práctica. Es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. La traducción literal de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, lo que nos quiere decir es que los que están siendo salvados, literalmente, no es que ellos se salvan a sí mismos, porque la fuente de la salvación es externa a, solo se recibe como un regalo. O sea, la manifestación de la gracia de Dios que hoy en día vemos a través de su muerte en la cruz, aunque considerada locura, aunque considerado este mensaje necedad, aunque considerado este mensaje como no digno de aceptación ante este ambiente intelectual y de conocimiento superior, es bueno que entendamos que literalmente, mientras la destrucción de los seres humanos es autoinfligida, es decir, ellos mismos se van perdiendo porque van rechazando la propuesta de Dios. Nosotros mismos no perdemos cuando negamos o no dejamos que la influencia y el poder del Espíritu Santo nos lleve a un entendimiento apropiado de lo que significa Jesús para mí. Entonces, es lo que queda claro directamente en el versículo 21. O sea, Dios es quien salva a los que creen directamente. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo, según lo que es presentado directamente en el versículo 30, que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Jesús se hizo todo eso por nosotros. Se hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el proceso de la salvación totalmente completo para que podamos nosotros también hoy recibir eso que Dios nos ha dado mediante Jesucristo, que es aquel que tomó nuestro lugar en la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Amén. Qué lindo es esto, ¿eh? Por eso no nos cansaremos de estudiar temas como estos, y en lugar de mirar a la cruz como un símbolo de oprobio, tenemos que mirar en la cruz lo que Jesús hizo, que fue la reconciliación de la humanidad caída con su Padre, con nuestro Padre Celestial, con el Señor. Recordar que en este capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 24, está citando directamente al profeta Isaías. En el capítulo 53, recordarán ustedes, lo hace para demostrar que los azotes y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo pagaron por nuestra restauración total. Aunque incluye el poder de Dios para sanar lo que es la parte física, el contexto principal de Pedro se refiere a la sanidad de tu vida, el rescate de una vida rota, herida por el pecado y alejada de Dios. Por eso,
Querido hermano, apreciado amigo, en esta lección se está desarrollando ese profundo interés de Dios por los seres humanos. Si ya pusiste tu fe en Jesús, tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados en ese madero. No cargues con remordimientos. Jesús llevó esos pecados allí en la cruz del Calvario para que hoy puedas vivir con esa capacidad de llevar una vida libre. Por eso te recomendamos, y es nuestra recomendación también para nosotros aquí en la producción de Radio Amanecer en Estudio, mirarlo desde esa óptica. Cuando sienta la tentación de volver a esos hábitos, a esas actitudes destructivas, recuerda que legalmente estás muerto a eso. Tienes el poder espiritual para decir no y elegir lo que es correcto. Si tienes heridas en las emociones, amargura o traumas del pecado, es necesario que te acerque a la cruz. El sacrificio de Cristo tiene el poder activo para restaurar tu paz mental y emocional, que es lo que tanto necesitamos, y es el énfasis que está haciendo la lección en el día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta para reflexionar sería: ¿cómo reafirma este versículo lo que Pablo decía en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 18 al 19? Creo que aceptar el don gratuito de la salvación es identificarse con Cristo, su vida, su muerte y resurrección. Aunque sea considerado algo loco, algo estúpido, algo como que no se acepta, o como dirían algunos chicos, es de poca monta, no aceptamos eso. Cuando nosotros reflexionamos en lo que hizo Jesús, solo nos toca decir: gracias, Señor, por el don de la salvación. Porque a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo es garantizada nuestra salvación. O sea, Él pagó mi precio, Él me sustituyó, Él me garantiza salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque me permites aceptar esa propuesta y valorarla ahora cuando tengo oportunidad, cuando entiendo y comprendo que la necesito, cuando debo asumirla como parte del don que Dios me ha dado y compartirlo con los demás. Creo que realmente este versículo me ayuda a reafirmar que lo que Dios hizo por mí es algo que yo no podré pagar, que yo no puedo hacer y vivir y tener salvación. Por lo tanto, el Señor se constituye nuestra única salvaguarda para que podamos tener vida eterna, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor tuvo misericordia con su muerte sustitutiva para que yo tenga salvación en este momento. El texto dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sabemos cuál es la fuente que usted está consultando o dónde está visitando o buscando con el propósito de tener vida eterna. No hay otra. Esa es la única fuente. Jesucristo es el don maravilloso de Dios a los seres humanos. Por eso, con relación a lo que ya habíamos estudiado en 1 Corintios 1, 18 y 19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a aquellos que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Querido hermano, apreciado amigo, el apóstol Pablo es muy claro con esos temas que presenta. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío y también al gentil. Hoy nosotros te hacemos la invitación para que puedas mirar esa posibilidad abierta que el Señor ha hecho para que hoy podamos gozar de la esperanza de vida eterna tal y como lo enseña las Sagradas Escrituras. Y de esta manera, pastor, yo creo que hemos tenido una lección muy importante, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo y es nuestro anhelo y deseo que nuestros hermanos y amigos también puedan mantenerse siempre enfocados en esa gran realidad que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Si usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Amén. Oramos.
Excelso Padre, Dios de bondad y de misericordia, para los que vamos siendo salvos en Cristo, ayúdanos a mantenernos sobre ese cimiento que fue dado por los apóstoles y profetas. Tu palabra nos da esperanza y confianza en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Lo aceptamos por fe y es lo que queremos compartir con otros, que aunque haya un mensaje que se ignora, hay otros tantos, mucho más, que lo necesitan y lo aceptan en este tiempo. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a tener el entendimiento apropiado y en nuestra salvación, experimentada por precepto y ejemplo, ayúdanos a mantener ese mensaje y a compartirlo. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas de la iglesia que están junto a nosotros creciendo en fe y para fe en Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.